Fueron los primeros humanos, el inicio de todo. La historia de Adán y Eva es una de paraíso perdido, decisiones tomadas y consecuencias que han resonado a lo largo de la historia. Pero, aunque conocemos el fruto prohibido, la caída y su expulsión del Edén, queda una pregunta sin respuesta: ¿cómo murieron Adán y Eva? ¿Cómo fueron realmente sus últimos momentos? Imagina vivir casi 1000 años, presenciando el nacimiento de la civilización, el crecimiento de tus hijos y los efectos de una elección que cambió el curso de la humanidad para siempre. ¿Qué vieron, sintieron y dijeron Adán y Eva en sus últimos momentos? ¿Estaban sus corazones llenos de pesar? ¿O había un destello de esperanza mientras se aferraban a la promesa de Dios de un futuro redentor? Hoy profundizaremos en escritos judíos antiguos, descubrimientos arqueológicos y profecías bíblicas para reconstruir el capítulo final de las vidas extraordinarias de Adán y Eva. Aprenderás sobre la historia no contada de su decadencia, el dolor de su paraíso perdido y la esperanza duradera que legaron a sus descendientes. Si estás listo para descubrir secretos enterrados durante mucho tiempo y caminar junto a los primeros humanos mientras enfrentaban sus últimos días, quédate con nosotros hasta el final. No querrás perderte las poderosas ideas y revelaciones que te esperan. Antes de comenzar, no olvides dar me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal para más exploraciones profundas de la historia bíblica y compartir esta historia con tus amigos y familiares. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué crees que les ocurrió a Adán y Eva después de salir del Edén? Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando estos increíbles misterios. Ahora, retrocedamos hasta el principio y descubramos la verdad sobre los últimos momentos de Adán y Eva. La historia de la humanidad comienza en el jardín del Edén, un paraíso creado por Dios, lleno de toda clase de árboles que eran agradables a la vista y buenos para comer. En este entorno perfecto, Dios le dio a Adán un mandato profundo pero simple. En Génesis capítulo 2, versículos 16 a 17, leemos: puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque cuando comas de él, ciertamente morirás. Esta advertencia marca la primera instancia en la Biblia donde se introduce el concepto de la muerte. Pero, ¿qué tipo de muerte estaba mencionando Dios? ¿Era una muerte inmediata y física, o había algo más profundo en juego? Para entender completamente el peso de la advertencia de Dios, necesitamos mirar la palabra hebrea original usada aquí, mut. En hebreo, mut no solo se refiere a la cesación de la vida, sino que también significa separación. Esta palabra está llena de significado, insinuando tanto una dimensión física como espiritual. Los teólogos creen que cuando Dios dijo ciertamente morirás, era una profecía de dos tipos de muerte. Número 1. Muerte espiritual. La consecuencia inmediata de la desobediencia fue una relación rota con Dios. El momento en que Adán y Eva eligieron comer el fruto prohibido, experimentaron una muerte espiritual, una separación de la fuente divina de vida. Esto es evidente en Génesis capítulo 3, versículo 8, donde vemos a Adán y Eva escondiéndose de Dios entre los árboles del jardín. Su instinto de esconderse simboliza la pérdida de inocencia y el inicio del distanciamiento de su creador. Número 2. Muerte física. Aunque sus cuerpos no murieron inmediatamente, el proceso de deterioro físico comenzó. Antes de la caída, tenían acceso al árbol de la vida, un símbolo de inmortalidad. Génesis, capítulo 3, versículo 22. Una vez que desobedecieron, el acceso a este árbol fue cortado, y sus cuerpos comenzaron el lento proceso de envejecimiento y muerte eventual. Ahora, veamos más de cerca la vida de Adán y Eva fuera del jardín. Después de la caída, Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Génesis capítulo 3, versículos 23 al 24 dice: así que el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido tomado. Después de echar al hombre, colocó al oriente del jardín del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Esto fue más que una simple expulsión física, fue una separación simbólica de la relación directa que alguna vez tuvieron con su Creador. Los querubines y la espada de fuego no eran solo barreras, sino un claro mensaje de que la humanidad ya no podía volver al estado de perfección que había perdido. Imagina el shock y la tristeza que Adán y Eva debieron sentir al alejarse del único hogar que habían conocido. El jardín del Edén era un lugar de belleza inigualable, abundancia y paz.
Habían vivido en un mundo donde cada necesidad se satisfacía sin esfuerzo. Ahora enfrentaban una nueva realidad, una llena de incertidumbre, dolor y la presencia inminente de la muerte. Su nueva vida estaba marcada por el esfuerzo y la dificultad. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, revela las consecuencias de su desobediencia. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este pasaje sugiere una transformación completa de la tierra misma. El suelo, antes fértil y lleno de vida, ahora estaba maldito. Espinas y cardos comenzaron a crecer, simbolizando la resistencia y lucha que Adán y Eva enfrentarían en sus esfuerzos por sobrevivir. ¿Cómo fue la vida de Adán y Eva fuera del Edén? Evidencia arqueológica de asentamientos humanos tempranos en la región de Mesopotamia, a menudo asociada con la ubicación del Edén, pinta un cuadro de un mundo desafiante y a menudo implacable. Número 1. Desafíos ambientales. La tierra fértil, que antes sostenía una vida vegetal abundante, se volvió difícil de cultivar. Los arqueólogos han encontrado evidencia de antiguos sistemas de irrigación, una indicación de que los humanos tuvieron que trabajar arduamente para extraer agua de los ríos y sustentar sus cultivos. La lucha por cultivar alimentos y la imprevisibilidad del clima pudieron haber sido consecuencias directas de la maldición sobre la tierra. Los registros antiguos de Mesopotamia, como la epopeya de Gilgamesh, también hablan de sequías devastadoras y desastres naturales, reflejando la descripción bíblica de una tierra maldita. Número 2. La carga de la enfermedad y la mortalidad antes de la caída. No existían la enfermedad ni la muerte en el Edén, pero después de su expulsión, Adán y Eva enfrentaron la dura realidad del envejecimiento, la enfermedad y la mortalidad. La transición de una salud perfecta a un estado de vulnerabilidad debió ser impactante. Restos humanos antiguos de este periodo muestran evidencia de malnutrición, artritis y diversas enfermedades, destacando el costo físico de la vida después del Edén. Número 3. Innovación y lucha de los primeros humanos. El relato bíblico del arduo trabajo de Adán y Eva se respalda con hallazgos arqueológicos que muestran el desarrollo temprano de herramientas y técnicas agrícolas. Herramientas de piedra, fragmentos de cerámica y evidencia de prácticas agrícolas tempranas revelan a un pueblo esforzándose por adaptarse a su nuevo entorno. Pasaron de recolectar frutos en el paraíso a convertirse en pioneros de la agricultura y la supervivencia. Las dificultades que enfrentaron Adán y Eva fuera del jardín no fueron solo físicas, sino profundamente espirituales. Su expulsión del Edén era un recordatorio diario de su desobediencia y de la conexión perdida con Dios. Sin embargo, incluso en este mundo nuevo y hostil, hubo destellos de esperanza. Dios no los abandonó por completo. Les proporcionó ropa. Génesis, capítulo 3, versículo 21, una señal de su continuo cuidado a pesar de su pecado. La vida fuera del Edén fue desafiante, pero Adán y Eva encontraron un nuevo propósito en su creciente familia. La Biblia nos dice que tuvieron muchos hijos e hijas, aunque destaca específicamente a dos de sus primeros hijos, Caín y Abel. En Génesis, capítulo 4, versículos 1 y 2, leemos: Adán se unió a su esposa Eva, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Ella dijo: con la ayuda del Señor, he tenido un varón. Más tarde dio a luz a su hermano Abel. Este momento marcó el primer nacimiento humano, una señal de esperanza y una continuación de la promesa de Dios de que Eva se convertiría en la madre de todos los vivientes. Génesis capítulo 3, versículo 20. Sin embargo, la alegría de la paternidad pronto se convertiría en tristeza a medida que las devastadoras consecuencias del pecado se manifestaran en las vidas de sus hijos. Caín y Abel representan los dos primeros caminos distintos que tomaría la humanidad: la agricultura y el pastoreo. Caín, el primogénito, se convirtió en agricultor, labrando la tierra maldita y luchando contra espinas y cardos. Abel, en cambio, optó por ser pastor, cuidando ovejas y dependiendo de la abundancia natural de la tierra. Estas profesiones reflejan la nueva realidad fuera del Edén. El trabajo duro y el esfuerzo se volvieron esenciales para la supervivencia. En Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5, presenciamos el primer acto de adoración registrado al cabo del tiempo. Caín trajo algunos frutos de la tierra como ofrenda al Señor, y Abel también trajo una ofrenda, las partes grasas de algunos de los primogénitos de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda,
pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. El momento fue crucial. No se trataba solo del tipo de ofrenda, sino del corazón detrás de ella. El sacrificio de Abel fue hecho con fe y devoción, dando a Dios lo mejor de lo que tenía. La ofrenda de Caín, sin embargo, fue dada con una actitud diferente, tal vez una de obligación en lugar de amor. Hebreos capítulo 11 versículo 4 confirma esto, diciendo: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín. Por la fe fue reconocido como justo. Este favoritismo generó celos y enojo en el corazón de Caín, preparando el escenario para el primer acto de violencia en la historia humana. Consumido por los celos, Caín atrajo a Abel al campo. Génesis capítulo 4 versículo 8 relata el momento escalofriante. Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Este fue el primer asesinato, la primera vez que la sangre fue derramada por manos humanas. La misma tierra pareció clamar en respuesta, cuando Dios dijo a Caín en Génesis capítulo 4, versículo 10: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Para Adán y Eva, el asesinato de Abel a manos de su propio hermano fue un golpe devastador. Habían presenciado el impacto devastador de su propia desobediencia, la pérdida de la inocencia, la relación rota con Dios, y ahora el horror de la muerte que golpeaba a su amado hijo. Esto no fue solo una tragedia familiar, sino un recordatorio claro de las consecuencias del pecado. Mostró cuán rápidamente el pecado escala, pasando de la desobediencia a los celos, y de los celos a la violencia. Después del asesinato, Caín temía por su vida, creyendo que otros buscarían venganza. Sin embargo, en un acto de misericordia, Dios puso una marca sobre Caín para protegerlo. Génesis capítulo 4 versículo 15 dice: pero el Señor le dijo: no será así, cualquiera que mate a Caín sufrirá venganza 7 veces. Entonces el Señor puso una marca sobre Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. La marca de Caín es un tema de mucho debate entre los eruditos. ¿Fue una marca física, un signo de la protección de Dios, o un gesto simbólico? Independientemente de su naturaleza, representa la continua intervención de Dios en la vida de la humanidad, incluso cuando ellos se alejaban más de Él. A pesar de la tragedia, Adán y Eva continuaron teniendo hijos. En Génesis capítulo 4 versículo 25, conocemos el nacimiento de Set. Adán se unió a su esposa nuevamente, y ella dio a luz a un hijo y le puso por nombre Set, diciendo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, ya que Caín lo mató. El nacimiento de Set fue un punto de inflexión, una oportunidad para un nuevo comienzo. A través de la línea de Set, seguimos la genealogía que eventualmente conduciría a Noé, Abraham y, en última instancia, a Jesucristo. De esta manera, el legado de Adán y Eva no fue definido por sus fracasos, sino por la promesa de redención de Dios. La historia de Adán y Eva a menudo se centra en su creación, la caída y su expulsión del Edén. Pero, ¿qué pasó después? La Biblia ofrece pocos detalles sobre su vida diaria a medida que envejecían, pero podemos reconstruir una narrativa a partir de las pistas dadas en las Escrituras y de nuestro entendimiento del mundo en el que vivían. Génesis capítulo 5 versículo 5 ofrece una breve pero significativa visión en total. Adán vivió 930 años y luego murió. Este solo versículo lleva profundas implicaciones. Adán vivió casi un milenio, una extensión de tiempo que es difícil de comprender hoy en día. Pero, ¿cómo fue la vida para el primer hombre y la primera mujer mientras observaban cómo sus cuerpos envejecían y se debilitaban lentamente? Antes de la caída, Adán y Eva fueron creados para vivir eternamente. Tenían acceso al árbol de la vida, un símbolo de vitalidad interminable. Pero después de pecar, sus cuerpos comenzaron a deteriorarse. El proceso de envejecimiento se introdujo como una consecuencia de su desobediencia. En Génesis capítulo 3, versículo 19, Dios le dice a Adán: con el sudor de tu rostro comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Esta maldición marcó el inicio de una lenta decadencia. Cada dolor, cada arruga y cada signo de envejecimiento habría sido un recordatorio de su inmortalidad perdida. La perspectiva hebrea antigua sobre el envejecimiento lo veía como un retorno gradual a la tierra,
una inversión del aliento divino de vida que Dios le había dado a Adán. Génesis capítulo 2 versículo 7. Aunque una vida de 930 años pueda parecer una bendición, también debió estar llena de tristeza y mala carga emocional que Adán y Eva llevaron mientras observaban generación tras generación de sus descendientes luchar con las consecuencias del pecado. Experimentaron la angustia de perder a su amado hijo Abel, el dolor de la separación de Caín, y la creciente maldad de la humanidad a medida que el pecado hacía mella en su familia. El Salmo capítulo 90, versículo 10, escrito siglos después por Moisés, ofrece una reflexión sobre la naturaleza efímera de la vida humana. Los días de nuestra vida llegan a 70 años, o a 80, si tenemos fuerzas, pero el mejor de ellos no es más que trabajo y tristeza, porque pronto pasan y volamos. Para Adán y Eva, cada año que pasaba era un recordatorio de la perfección que una vez conocieron en el Edén y de las consecuencias de su decisión de desobedecer a Dios. Adán y Eva no solo fueron afectados físicamente por la caída, el mundo a su alrededor también cambió. La tierra, antes fértil, se volvió dura e inflexible. Las espinas y cardos dificultaron la agricultura, y las estaciones se volvieron impredecibles. Los registros humanos tempranos de Mesopotamia, como la épica de Atrahasis, describen grandes inundaciones, hambrunas y desastres ambientales, eventos que reflejan las dificultades descritas en la Biblia mientras la humanidad enfrentaba las consecuencias del pecado. Este cambio ambiental pudo haber contribuido al deterioro de la salud humana y a la disminución de la duración de las vidas. Sin la protección del ecosistema perfecto del jardín y el sustento del árbol de la vida, Adán y Eva habrían enfrentado las duras realidades de la supervivencia en un mundo caído. A medida que Adán se acercaba al final de su vida, debió haber reflexionado sobre su tiempo en el Edén, su relación con Dios y el impacto de sus decisiones. La tradición judía, como en el libro de Adán y Eva, ofrece perspectivas extrabíblicas sobre sus últimos años. Estos escritos, Adán se describe como un hombre lleno de profundo dolor y arrepentimiento, contando frecuentemente a sus descendientes sobre el paraíso que habían perdido y la promesa de un futuro redentor. En sus últimos momentos, rodeado de su familia, Adán habría sido testigo del fruto de su trabajo y de las generaciones que surgieron de él y Eva. A pesar de sus errores, cumplieron el mandato de Dios de ser fecundos y multiplicarse. Génesis, capítulo 1, versículo 28. Su linaje eventualmente conduciría a Noé, Abraham, David y finalmente a Jesucristo, el segundo Adán que vino a redimir lo que se había perdido. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Cuando Adán finalmente falleció a la edad de 930 años, marcó el fin de una era, el primer capítulo de la historia humana. Su muerte fue un recordatorio del costo del pecado, pero también un símbolo de esperanza. La promesa de redención de Dios a través de un futuro salvador, anticipada en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya estaba en marcha. La historia de Adán no trataba solo de la caída, era el comienzo del plan de Dios para restaurar a la humanidad a su propósito original. En Romanos capítulo 5 versículos 12 al 14, el apóstol Pablo reflexiona sobre el legado de Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero el don no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno solo murieron muchos, cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Incluso cuando Adán volvió al polvo, las semillas del plan de salvación de Dios ya estaban comenzando a echar raíces. Según la tradición judía, Adán fue enterrado en el mismo lugar donde fue creado, en el mismo suelo del jardín del Edén, ahora fuera de sus puertas custodiadas. Su entierro marcó un momento de cierre, un retorno a la tierra de la cual fue formado. Fue un momento solemne para su familia, pero también llevó consigo un profundo sentido de esperanza. Sabían que, aunque el cuerpo de Adán volvía al polvo, su historia estaba lejos de haber terminado. En los siglos que siguieron, el nombre de Adán sería recordado en las genealogías de los fieles, y su legado continuaría a lo largo de las edades como el padre de toda la humanidad. Ahora, exploremos un poco más sobre los últimos momentos de Eva. La Biblia proporciona pocos detalles sobre los últimos momentos de Eva. A diferencia de Adán, cuya edad y muerte se registran en Génesis, capítulo 5, versículo 5, el final de la vida de Eva sigue siendo un misterio.
Sin embargo, podemos inferir mucho de la narrativa y de antiguas tradiciones. Es probable que Eva haya fallecido antes que Adán, como es común en muchos relatos culturales sobre los primeros humanos. Su vida, aunque llena de desafíos y tristeza, también estuvo marcada por momentos de alegría y satisfacción. Eva, cuyo nombre significa vida o viviente, fue la primera mujer y la madre de toda la humanidad. Génesis capítulo 3, versículo 20 nos dice: Adán llamó a su esposa Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Este título, dado por Adán, fue profético. A pesar del dolor y la pérdida que experimentaron, Eva vería el cumplimiento de esta profecía a medida que su familia crecía y la raza humana se expandía. Pero, ¿qué podría haber estado pasando por su mente mientras se acercaba a sus últimos momentos al final de su vida? Es probable que Eva pasara mucho tiempo en reflexión. Debió pensar a menudo en el jardín del Edén, un lugar de belleza y paz inimaginables. Era el hogar donde ella y Adán caminaban con Dios, libres de dolor, muerte y tristeza. Sin embargo, también llevaba el peso del recuerdo de su decisión fatídica, el momento en que extendió su mano y tomó el fruto prohibido. Las consecuencias de ese único acto se extendieron a lo largo de toda su vida. En Génesis capítulo 3, versículo 16, Dios pronunció una maldición sobre Eva: aumentaré en gran manera tus dolores en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos. El dolor del parto fue un recordatorio constante de su desobediencia. Sin embargo, fue a través de este mismo acto, dar a luz, que cumplió su papel como la madre de todos los vivientes. Las tradiciones judías y textos extrabíblicos, como el libro de Adán y Eva, sugieren que Eva se arrepintió profundamente de su parte en la caída. Estos escritos describen a Eva pasando gran parte de sus últimos años en oración y arrepentimiento, buscando perdón por la elección que condujo a la humanidad a una vida de trabajo y separación de Dios. Para Eva, la maternidad fue una experiencia agridulce. Sintió el intenso dolor del parto, pero también la profunda alegría de sostener a sus hijos recién nacidos. Cada nacimiento fue un recordatorio de la promesa que Dios había hecho, que su descendencia derrotaría al serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta profecía, conocida como el protoevangelio o primer evangelio, le dio a Eva un destello de esperanza. A pesar de su papel en la caída, sería parte del plan de Dios para traer redención. Sin embargo, su alegría como madre se vio empañada por la tragedia. El asesinato de su hijo Abel, a manos de su hermano Caín, fue un golpe devastador. Fue la primera muerte registrada en la historia humana, y debió romper el corazón de Eva. Experimentó la agonía de la pérdida de una manera que ningún padre antes que ella había conocido. Sin embargo, incluso en su dolor, encontró esperanza en el nacimiento de su hijo Set. En Génesis capítulo 4, versículo 25, Eva dice: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, ya que Caín lo mató. Esta declaración refleja su fe duradera. A pesar de la tristeza que cargaba, Eva creía en la promesa de Dios y en la continuación de su linaje a través de Set, cuyos descendientes eventualmente llevarían a Noé y más allá. Según las tradiciones judías y textos extrabíblicos como el libro de Adán y Eva, los últimos años de Eva estuvieron marcados por un profundo arrepentimiento. Estos escritos antiguos, aunque no forman parte del canon bíblico, ofrecen una visión de cómo las primeras comunidades judías veían el legado de la primera mujer. Escriben a Eva pasando sus últimos días en oración sincera, pidiendo a Dios perdón por su papel en la caída de la humanidad. En uno de estos relatos, se dice que Eva reunió a sus hijos antes de morir, instándolos a permanecer fieles a Dios y a recordar el paraíso que habían perdido. Su último mensaje para su familia fue uno de esperanza y arrepentimiento, un llamado para que confiaran en el plan de redención de Dios. Aunque la Biblia no detalla la muerte de Eva, su partida fue probablemente un momento de profunda tristeza para Adán y sus hijos. Sin embargo, su vida y muerte no se definieron únicamente por su error en el jardín. En cambio, Eva se convirtió en un símbolo tanto de las consecuencias del pecado como de la esperanza de redención. La historia de Eva es una de gran pérdida, pero también de gran promesa. A través de su descendencia, el plan de salvación de Dios se puso en marcha. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, el apóstol Pablo reflexiona sobre el legado de Adán y Eva, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este versículo nos recuerda que aunque la muerte entró en el mundo a través de Adán y Eva, la vida y la restauración vienen a través de Jesucristo,
el segundo Adán. De esta manera, el legado de Eva no es de condena, sino de la promesa de una nueva vida y esperanza eterna. Para Adán, la Biblia no registra explícitamente sus últimas palabras, pero escritos judíos antiguos, como el libro de Adán y Eva, nos ofrecen un vistazo a la emotiva despedida del primer hombre. Estos textos, aunque no se consideran parte del canon bíblico, ofrecen un relato poderoso de los últimos momentos de Adán, un hombre al final de una larga y ardua vida, lleno tanto de arrepentimiento como de esperanza. El título de Eva como la madre de todos los vivientes no es solo un hecho histórico, es una profunda verdad espiritual. A través de ella, cada ser humano traza su linaje. Su historia nos recuerda las decisiones que tomamos, las consecuencias del pecado y la increíble misericordia de Dios. Sus últimos momentos, aunque envueltos en misterio, probablemente estuvieron llenos tanto de tristeza por el pasado como de esperanza para el futuro. La vida de Eva fue un viaje desde el paraíso hasta la dura realidad del mundo caído. Sin embargo, incluso en su declive, ella llevaba la promesa de la redención, una promesa que finalmente se cumplió en Jesucristo. Su historia no es de desesperanza, sino de esperanza, una esperanza que perdura a través de las edades. En conclusión, al final, la historia de Adán y Eva no trata solo de su muerte, sino del inicio de la lucha de la humanidad con el pecado, la esperanza de redención y la promesa de vida eterna a través de Jesucristo. Sus últimos momentos estuvieron llenos de reflexión, arrepentimiento y un anhelo por el paraíso que una vez conocieron. El legado de Adán y Eva vive en cada uno de nosotros. Su historia es nuestra historia, una historia de caída y redención, de decisiones y consecuencias, y de la esperanza que encontramos en la gracia infinita de Dios. Si encontraste esta historia reveladora, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video. Deja un comentario a continuación con tus pensamientos sobre los últimos momentos de Adán y Eva. ¿Cuáles crees que fueron sus últimos pensamientos? Únete a nosotros la próxima vez mientras seguimos descubriendo los misterios de la Biblia a través de la historia, la arqueología y la profecía.